¿cómo puedo yo agradecerle a Dios si aún todavía no he recibido lo que Él me ha prometido? Pero Dios en sus escrituras nos deja respaldos en versículos que nos motivan a la fe para poder creer antes de recibir, agradecer antes de recibir, y nos muestra también personajes bíblicos que dieron la talla en este punto, personajes que sí supieron poner un altar de agradecimiento cuando no miraban la promesa en sus manos, personajes que entregaban producto ya de cosecha sin que hayan sembrado todavía porque no tenían la tierra. Entonces es un sistema de fe el tener que agradecer cuando yo aún no he recibido. Y aquí vamos a hablar que no existe nada más que el instrumento de la fe para poder actuar en agradecimiento. Aquí se trata de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe va a existir cuando no vemos la promesa. Si ya la vimos, ¿para qué la fe? Si ya la tienes en tus manos, ¿para qué la fe? Entonces, qué fácil es dar gracias. Nosotros vemos en Hebreos 11:1 cómo Jesús describe qué es la fe. Precisamente cuando no miras, estás ejerciendo fe. Cuando no miras y tienes convicción de algo que sí va a pasar, que vas a tener, que se va a realizar, pero no lo estás viendo, ahí está la fe. Entonces es un músculo que se va ejerciendo todos los días, un músculo en tu espíritu. Y podrías llegar a ser un fisiculturista espiritualmente hablando en fe si todos los días vas creyendo lo que no ves. Nosotros tenemos a un autor de la fe que escrito está, es Dios. Él es el autor de la fe porque Él solo emite una palabra y es ejecutado. Él dice una palabra, hágase la luz, se hizo, hágase el mundo, se hizo, hágase las aguas, se hizo, el hombre se hizo, pero Él solo daba la palabra. Desde el Génesis, desde su esencia de Él, ya Él es un Dios de fe y quiere que nosotros actuemos como Él es. Él vive en fe y aún tiene fe en nosotros que va a haber un cambio, que va a haber una aceptación. Aún Él mismo tiene fe en nosotros. Entonces, el punto principal para yo poder agradecer lo que no he recibido es que el paso es tener fe. ¿Cómo podemos agradecer esto que no hemos recibido aún? Posiblemente estás pidiendo, ¿qué estás pidiendo estos días? ¿Qué le has dicho al Señor? Padre, ya los tiempos de paz, Señor, los tiempos de descanso, Padre, esos tiempos que me prometiste. Señor, ya quiero llegar a tener el éxito en mi trabajo. Señor, quiero llegar a tener el éxito académico que te he pedido. Señor, ¿dónde están esas rogativas? ¿Qué estamos pidiéndole? Pero aún hay cosas que están en suspenso, o a veces el Señor está en silencio. Y entonces, ¿qué podemos hacer para agradecerle lo que no hemos recibido? Y aquí está lo primero, es que tus oraciones agradezcan el milagro, y entonces comenzamos a traer las promesas de Dios a nuestra vida. Que en nuestras oraciones le demos un cambio, un diálogo distinto con Dios. Si has estado pidiendo, Padre, recuérdate de la promesa, Padre, te encargo la promesa, Señor, recuérdate de mi salud, habíamos quedado en algo y todavía estoy enfermo, Señor, estamos así en nuestro diálogo. No es que esté mal, pero que esto es temporal. Tu oración al inicio va a ser de necesidad, por supuesto, porque hay que expresar el problema. Señor, tengo un gran problema, tengo esta enfermedad, tengo esta escasez, tengo un matrimonio destruido, tengo hijos que están en contra de mí, tengo hermanos en contra de mí. Señor, claro, decir en tu primer necesidad, tus primeras oraciones es expresar el problema,
Pero cuando se convierte todas tus oraciones en el problema, entonces ya no estamos llamando con fe a la solución que queremos. Debemos comenzar a traer a Dios diciendo: Padre, gracias, porque ya hablé contigo hace un mes, te estuve pidiendo, hace 15 días ya trabajamos ese tema, Señor, ahora te estoy agradeciendo. Comienzo a agradecerte antes de recibir. Gracias porque sé que estás dejando de mi color favorito ese regalo. Le estás poniendo la figura perfecta a ese regalo. Es que le ha de hacer falta algo y me estás preparando a mí para recibir ese regalo y no perderlo. Gracias, Señor, gracias. Entonces, lo primero es que tus oraciones agradezcan el milagro. Y aquí traigo en Colosenses 4:2 el versículo que lo respalda. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento, dice. No es que dejes de hablar con Dios, no es que dejes de pedirle, pero que a la mano le agradezcas lo que estás pidiendo, y eso vendrá a ti, llegará a ti. Miramos aquí también otro versículo. No se inquieten por nada, dice. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias en grande. No está diciendo el Señor, claro, clámenme, ruéguenme, intercedan, exprésense, pero den gracias. Esto tiene que ir de la mano para que sea perfecto tu milagro. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Esto el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, él tenía muchas iglesias que tenía que supervisar, pues él había abierto muchos campos, y esto le recomendaba a esas iglesias. Es parte de las escrituras de estos libros que escribió el apóstol Pablo, inspirado en Dios, y recomendaba: pero den gracias. Porque si nos convertimos en este ejemplo, por ejemplo, aquí vamos. Esta sería una oración donde nosotros estamos dando gracias especialmente. Y dice: gracias, amado Padre, por mi salud. Gracias porque cada día estás diseñando mi milagro hasta ver tu obra completa. Gracias porque desde ya prometiste, Señor, mi milagro. Si nosotros habláramos de esa forma con Dios, Dios se siente dichoso. Hasta Él mismo se apura y se apresura para contestarte porque estás comprometiéndolo. Le estás diciendo gracias. Y cuando uno le dice a alguien gracias por el obsequio, te ha dicho tu hijo gracias por el regalito del 24 que se acostumbra a dar regularmente en estas fechas, gracias por ese regalito, ya te comprometió tu hijo a que se lo vas a dar. Solo se lo habías mencionado un poquito y ahora te dijo, y te recordás, gracias, qué lindo ha de estar, y es de este color, y es de esta forma, y ha de servirme de esta manera. Entonces te comprometió ya, no le puedes fallar a tu hijo. Dios, que te escuche hablar así en tus oraciones: gracias, Señor, porque ya está listo mi trabajo. Gracias, Señor, porque ya lo vi, ya está, ya llegó y es de la mejor manera. Gracias, Señor, porque ahora tú tienes a mi cónyuge. Bendigo a mi cónyuge. Has dado a la persona idónea para mí. Gracias, Señor, porque estás trabajando en ella o en él. Gracias, Padre, que estemos hablando. Qué bello lo estás dejando, Padre, aunque no lo veas así. Declarémoslo en la oración y comienza a caminar, comienza a caminar. Les digo con mucha experiencia propia que casi todas las cosas que Dios me ha concedido ha sido porque yo no las he visto y yo las he tenido que creer, porque realmente ha llegado a mí lo que no he visto. Y he decretado tantas cosas, y veo que esto funciona. Veo que Dios así es como nos quiere ver, el decir las cosas aunque no las veamos. Y voy a poner el ejemplo contrario a esto, a ver si nos parecemos. De esta manera, nuestra forma de orar: en desgarro,
Está bien la primera vez, los primeros días, el primer mes te estás desahogando con tu Dios, le estás mostrando tu problema, ya le clamaste, pero ya pasó mucho tiempo así. Ahora mira cómo puede verte tu padre y le dices: ay, Dios mío, es tu oración. ¿Por qué tanta desdicha? ¿Hasta cuándo saldré de esta desgracia? Ya no soporto. ¿Acaso no te das cuenta que me estoy muriendo? Hemos orado así y es válido decirlo al inicio, mostrar el problema, pero que todas nuestras oraciones se conviertan en una desdicha, en una queja, en algo que a Dios no le agradecemos. Entonces Dios dice: pero si te lo estoy preparando, ¿por qué estás llorando? Te lo estoy preparando, ahí está, y ya va a llegar a ti. Cántame, adórame, porque mientras me cantas, yo me inspiro en tu regalo. Dios también es un Dios de diseños. ¿Cuántos trabajan bonito con música? Aquí humanamente, ¿cuántos podemos hacer muchas cosas, los quehaceres de la casa, un trabajo, un documento con música, y disfrutamos hacerlo muy inspiradamente? Pero si hay un ruido a tu alrededor y tú quieres trabajar algo tan perfecto, te distorsiona, te desconcentra, te paras de un lado a otro y no terminas, porque te están agitando tu alrededor. Y si hay alguien que te habla a cada rato, te habla y más para decirte: ya te apuraste, ya está listo el documento, ya te recordaste que le tenés que poner todo el contenido, y te están hablando, le desconcentras a cualquier persona. Lo mismo te sucede a ti. Y claro, con Dios, ¿por qué no darle un ambiente a Él musical de adoración mientras Él trabaja por ti? Yo te voy a cantar, Señor, yo seré tu radio las 24 horas que te va a cantar, adorándote mientras tú tallas esa promesa que yo estoy esperando. Y ahí es donde le vamos a cambiar este sistema de oración al Padre. Él se va a agradar de nosotros, se va a sentir empoderado. Aquí sí quiero trabajar. Me están cantando, me están animando mientras yo les sirvo a mi pueblo. Aquí vamos a ver también que a veces la tanta confianza de tener a Dios que te lo da todo, que se lo pides y que te lo dio una vez, le volviste a pedir y te lo volvió a dar, y como ya vas viendo que tu papá Dios te va contestando, rompemos el agradecimiento. Cuando más cerca a veces estamos con Él, como es mi papá y Él es su deber darme comida, es su deber darme vestuario, es su deber Él darme todo lo que necesito, aire, necesito familia, la tengo, necesito lo que quiero, Él es su deber. Como lo comenzamos a ver tan cercano que se nos olvida decirle gracias. Y aquí está el problema. Muchas veces, y yo lo voy a decir, hemos perdido el respeto y la gratitud entre nuestra misma familia, porque como es mamá, es papá y es su deber dármelo, ya ni gracias le digo, pero es de tanta confianza que ya le tengo. Mamá te da, te ayuda, papá te aporta, te da consejos, te da gradas para que tú te impulses a hacer algo, y nosotros ya no damos gracias. Es que eso le tocaba de por sí. Pero si viene tu jefe de la empresa, si viene otra persona ajena y te ayuda, gracias. Ay, muy agradecido con usted, de verdad, qué millones de gracias. Le invito a un helado. Somos tan agradecidos con lo ajeno, con otra gente, pero dentro, cuando agarramos confianza con ese papá, mamá, a lo que les hablo, ya no decimos gracias. Así nos pasa en la vida espiritual. Dios te está dando todo, pero ya nos acomodamos. Es mi papi chulo que me da todo, entonces le tocan y ya gracias, ya no me recuerdo de dar. Pero Dios quiere que no rompamos ese respeto y agradecimiento cuando estamos pidiendo. Y no crean que nos pasa a todos nosotros, le pasó también a Pedro, y de él voy a hablar hoy.
Este joven Pedro, un elegido discípulo, que para decir de los 12 discípulos que Jesús elige para que lo acompañe a hacer milagros, que lo acompañe a bautizar gente, que lo acompañe a hacer obras milagrosas, prodigios, Pedro era uno. Pero como ya Pedro estaba en el idioma espiritual, que todo le era concedido, camino con el maestro. Yo camino con el maestro, yo hablo con el maestro, como en la mesa, en la misma mesa con el maestro. Ahí había confianza. Entonces, dentro de esa confianza, Dios le dio una lección a Pedro, porque Pedro estaba más cerca de él que mucha gente afuera. Y Pedro no le agradeció en algún momento, que le dio la oportunidad de caminar paso a paso con él por días, meses y años en la tierra. Entonces se acerca una mujer que se llama María Magdalena y entra a un lugar donde está Jesús, Pedro y unos discípulos más. Pero esta mujer no caminaba con Jesús, no conversaba con él, y lo primero que hizo fue llegar a sus pies, y comienza a llorar, a lavar con sus lágrimas y secar con sus cabellos esos pies, y comienza a besar a Jesús, sus pies, su cuerpo, apreciando a su maestro que no convivía diariamente con él, no le conocía. Y entonces aquí da una gran lección Jesús y toma la oportunidad para decirle a Pedro. Y creo que ahí viene la frase que se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro. Y creo que de verdad por ahí nació esa frase. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, que era Simón Pedro: ¿ves esta mujer?, le dijo Jesús a Pedro. Entré yo en tu casa, Pedro. ¿No distes agua para mis pies? Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. Pedro, tú no me distes beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste mi cabeza con óleo, Pedro, mas esta ha ungido con ungüento mis pies, le dijo Jesús. ¿Cómo se sentiría Pedro, que caminaba con él, que vivía con Jesús, que a veces dormían ahí en las tiendas de campaña, o descansaban juntos, oraban juntos, y no había eso de decir: te voy a adorar, maestro, te voy a adorar? Porque hubo un confort, una confianza demasiada, que ya se le había olvidado el agradecimiento, ¿no? Aquí vemos que agradece a alguien de afuera. Y a veces decimos nosotros: ¿por qué el Señor le contestó más rápido a ese que viene de afuera, que nunca está con él, ni anduvo en sus obras como yo estoy, ni le sirve como yo estoy, ni está aprendiendo como yo del maestro? ¿Por qué le contesta? Porque esos que vienen afuera, que no le conocen, vienen con corazón de adoración. Y eso es lo que el Padre busca, un corazón de adoración. Claro que ella recibió algo inmediatamente, ya les voy a contar. ¿Qué fue lo que pasó cuando ella lava sus pies, le da ungüento, lo besa? Pasa algo grandísimo. Y aquí es cuando se cumple el título de este mensaje: ¿cómo agradecer antes de recibir mi promesa? Ella recibió una promesa y agradeció antes, besando, adorando, humillándose. Y aquí le dice Jesús: por lo cual te digo que sus muchos pecados, dijo Jesús, son perdonados, porque amó mucho. Mas al que se perdona poco, poco ama. Y dijo Jesús a la mujer: tus pecados te son perdonados. Ella no habló, ella no pidió, ella adoró y agradeció, besó, se humilló. Y le dijo a la mujer también en la otra: tu fe te ha salvado, ve en paz. Le perdonó sus pecados y le dijo que era salva.
2 cosas importantísimas le regaló Jesús. ¿Cuándo pudo haber sido esto con sus discípulos de otra manera? Si sus discípulos tenían necesidades que pedir, sus discípulos tenían algo con Jesús que demandarle, era fácil que ellos se acordaran que también tenían que adorar, ¿no? Entonces vemos cómo este gran ejemplo es dado a aquellos que estamos cerca de Jesús, pero se nos olvida decirte gracias, Padre. Quiero besar tus pies, quiero ungirte, quiero amarte. Entonces es ahí cuando la gente fuera del reino que entra a besar los pies de Cristo, recibe los milagros. Pero ¿cómo fue posible que se levantó de la silla de ruedas la primera vez que dijo, te amo, Jesús? Y yo llevo años con Jesús. Pero ¿cómo fue posible que ahora yo puedo hablar y sanó de cáncer, y sanó de tumores, y sanó de matriz infértil, y sanó de todo? ¿Por qué pudo sanar cuando solo se acercó a adorar? Hay poder en el agradecimiento, poder en la adoración. ¿Queremos ver milagros? Adoremos. Y lo segundo, ¿de qué otra forma podemos entonces agradecer lo que todavía no hemos recibido, como lo hizo María Magdalena? Ofreciendo un servicio a Dios. Debemos de ofrecer servicio a Dios aunque no hayas recibido nada, porque Dios lo que quiere de ti es esa muestra de fe, ese compromiso con Él, y Él se encargará de añadirte lo que haga falta, lo que estés pidiendo. Y aquí está el ejemplo de Ana, y vemos a Ana aquí en una gran dificultad. Ana casada con su esposo, pues este esposo la amaba demasiado a ella, la consentía, la consolaba, pero Ana sufría en el interior. Tenía un esposo que la amaba, pero ella quería un hijo. Entonces sufría porque no podía, y llevaban años juntos, pero ella no podía darle un hijo a él, a su esposo. Entonces tenía un milagro que pedir, pero ella cumplió con agradecer antes de que viniera ese milagro. Y aquí vamos a mostrar cómo un día tuvo una conversación su esposo con ella. Y él le dice: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no quieres comer? ¿Por qué estás triste? ¿Me tienes a mí? Yo soy tu esposo, deberías pensar que yo soy mejor que 10 hijos. Bien contento y muy seguro de sí mismo este esposo, el Caná, diciendo: si no te basta conmigo, soy más que 10 hijos, ¿no? Pero la encuentra llorando. Y como él no la comprende su situación, ella no habla con él más. Ese momentito va directo. Después de comer, Ana se levantó calladamente y se fue a orar al santuario. Se fue a hablar con Dios, a poner delante de él lo que él sí la iba a entender, aunque nadie la entendiera alrededor con su situación. Y ella comienza a pedirle al Señor y le pide: Señor Todopoderoso, miren la oración de esta mujer, cómo es: mira lo triste que estoy, acuérdate de mí, no me olvides, si me concedes un hijo te lo entregaré a ti. Será un nazareo, no beberá vino ni bebidas embriagantes y nunca se cortará el cabello. Pues en la época tradicional de los nazareos era que ellos conservaban su barba, sus cabellos largos, ya era una tradición. Pues en esto ella se había enfocado, en decir: Señor, estoy triste, mira el problema, pero al mismo tiempo yo te voy a prometer que si me concedes mi hijo, mi milagro, yo te voy a entregar para siempre a ese hijo. Y lo haré un hombre de consagración, pues eso es lo que significa: no beberá vino ni bebidas embriagantes, ni nunca se cortará el cabello. Esa era la consagración que marcaban los nazareos. Entonces ahí ella está diciendo: te agradezco antes de recibirlo, porque ella pactó
adoptó algo que no había nacido todavía. Ella ya había entregado a su hijo para siempre en el templo de Jehová, aunque él no había venido. Eso era una muestra grande. Comprometió a Dios con ella, comprometió a Dios a darle respuesta a su petición. Y entonces, claro, vino para una oración tan bella como fue dicha, respuesta, y dijo: su nombre es Samuel porque se lo pedía al Señor. Samuel le puso esta mujer a él, a su hijo, porque se lo pedía al Señor. Samuel le puso. Y Samuel pues fue creciendo, y esta mujer regresa al templo donde hace un año o meses más había orado con mucha necesidad. Y ella dice, le habla al sacerdote de ese templo: Señor, yo soy la misma mujer que usted vio orar al Señor. Le aseguro que lo que digo es cierto. Oré por este hijo y el Señor contestó mi oración dándomelo. Ahora se lo entrego al Señor y él servirá al Señor toda su vida. Entonces Ana dejó ahí al niño y adoró al Señor. Miren esas actitudes. Ahí pidió un milagro, pero ella había ya agradecido antes, diciendo: te entrego a mi hijo. Cumple entregando a ese hijo, y lo fue a entregar para siempre. Esta mujer entregó más que una ofrenda en becerro, como acostumbraban a hacerlo antes. Esta mujer, más que el becerro que elevaban como olor fragante en esos tiempos, ella dio un producto que era el mismo milagro que recibió, lo entregó para siempre a su Dios en agradecimiento. Y aquí nos impacta más lo que esta mujer hace. La Biblia muestra muchos ejemplos de altares que fueron de gratitud, altares que levantó Abraham, Jacob, Isaac, muchos, Noé, Moisés. Muchos levantaron altares para dar agradecimiento, pero esta mujer, a diferencia, ella sí, su esposo levantó un altar, puso un becerro, pero ella puso a su hijo en decir gracias, gracias, aquí están. La diferencia en esta pareja, los dos deseaban un hijo, pero ella lo deseaba más, y su agradecimiento era tan alto que ella dio al hijo, y su esposo levanta un altar con un becerro. Pues los dos agradecieron, claro, pero desde distintos puntos de vista. Solo miremos la intensidad de cada uno. Miremos la intensidad. ¿Quiénes están pidiéndole al Señor algo y lo están creyendo? Den gracias. Tomen estos días el tiempo para cantarle a Dios, para adorarle, para entregarle agradecimientos de otras formas y decir que Él va a entregar esa promesa. Cuando el niño tenía la edad suficiente para comer alimento sólido, Ana lo llevó al santuario del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, 20 kilos de harina y una botella de vino. Eran ofrendas que entregaban como muestras de gratitud. Pero vemos que ella espera el tiempo que ya él podía sobrevivir y caminar, y pues ya no consumir lactancia, sino comer comida sólida. Entonces ya fue entregado para siempre, para siempre. No habitó en casa de Ana Samuel, habitó en casa de Jehová para siempre, y fue un profeta distinguido y destacado en las escrituras en todo Israel. Bueno, tengo el segundo ejemplo, y aquí vemos a otro personaje que agradece antes de recibir la promesa, y es Abraham, que agradeció antes. Dios le dijo, en este cuadro pueden observar lo que Dios le habla a Abraham y la promesa que le hace. Y le dice: haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Pensemos en el polvo de la tierra. Haré tu descendencia así, es infinita, ¿no? Decir el polvo de la tierra es abundante,
nunca podríamos enumerarlo porque es infinito. Entonces Dios le dice: si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Dios le estaba diciendo: no la van a poder contar porque es innumerable, será tan larga, tan ancha, tan amplia. Levántate, le dice a Abraham, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Aquí vino la promesa de Dios para Abraham. Abraham en ese momento no había recibido hijo, no había recibido descendencia, esas multitudes de personas que Dios dijo que serían su descendencia y su linaje. Tampoco había recibido toda la tierra que Dios le daría, pero Dios ya había hablado con él. Entonces él hace y levanta un altar. Abraham, dice la Biblia, removiendo su tienda, vino y moró en Encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Yahvé, que es Jehová. Inmediatamente fue lo que hizo Abraham. Recibe la promesa de Dios, entonces él comienza a adorar, él agradece, comienza a agradecer, edifica ahí un altar. Gracias, Señor, por esa descendencia que me darás. Gracias, Padre, porque no se van a poder contar, serán como el polvo. Gracias, Señor, porque donde pise mi pie será mi tierra. Gracias porque me lo estás diciendo. Esa era la manera en cómo su actitud de este hombre atraía las promesas de Dios. ¿Y qué te ha dicho Dios a ti? ¿Qué te ha prometido Dios a ti? Es necesario levantarle un altar de agradecimiento y decir: te doy honra, Señor, mientras viene el milagro. ¿Y qué pasaría que un día Dios mismo te ponga: aquí hay un altar, me vas a dar un altar de agradecimiento, pero yo voy a elegir lo que tú me vas a dar? Ya no vas a ser tú el que me vas a decir: te ofrezco mi trabajo, te ofrezco mi familia, te ofrezco mi casa, te ofrezco mi vida, no vas a ser tú. Voy a ser yo el que va a decir qué va a haber sobre ese altar, sobre esa ofrenda que tú vas a elevar a mí. Y va a haber un momento en que esto pasa en nuestra vida. Y le pasó a Abraham. Y fue tan fuerte esto, porque Dios le concedió un hijo a Abraham. Dios sí le dio ese hijo a Abraham que él tanto soñaba, ya él anciano, pero lo tenía vivo. Tenía un Isaac que ya lo acompañaba, iban a los campos, a los rebaños, estaba con su padre. Este padre estaba enamorado del milagro que ya había recibido. Ya cuando estaba enamorado del milagro que él ya tenía, Dios pone a prueba el corazón de Abraham. Y bueno, le dice: esta vez levantarás un altar a Abraham, así como siempre lo haces en agradecimiento a mí, porque Abraham levantó muchísimos altares de agradecimiento. Pero esta vez yo voy a decir qué becerro vas a poner ahí. Y bueno, Abraham comienza a buscar al becerro, a preparar leña y todo, y al momento le dice: se llama Isaac el becerro que vas a poner ahí, que es el hijo mismo que yo te di, el que tú esperaste en la promesa, el que tanto clamaste, a él vas a ofrendarme. Cuando Dios toca ese punto de Abraham, Abraham siente, por supuesto, la tristeza más grande, porque él había esperado con un sueño eterno el milagro. Pero Dios le estaba pidiendo: te voy a pedir a ti ahora el tipo de ofrenda y la vida que quiero que me des. Y aquí fue cuando vemos, llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y este padre tenía que haber hecho un sacrificio como cualquier becerro, como cualquier corderito se sacrificaba para ser quemado en fuego. Y bueno, esto subía al cielo, que eran esas prácticas de gratitud. Pero aquí era cortar a su hijo,
empezar a sacrificar a su hijo, ¿cómo era esto? Y él entregar en carne viva lo que más amaba. Él, cuando se aproxima a realizar los cortes para el sacrificio, entonces sale una voz del cielo y es enviado a ser quitado ese cuchillo, esa herramienta para cortar. Y Dios dice: detente, Abraham, detente, porque tu descendencia será muy grande, ¿no? Y ha sido probado y tu hijo es tuyo, ¿no? Solo fue probado un momento Abraham, cuando él ha probado a entregar todo de él. Y llegan esos días en la vida de nosotros cuando Dios nos pide: no, es que yo no quiero lo que me estás dando. Lo que yo quiero es esto. Eso es lo que me vas a dar. Y cuando Dios te toca eso que le vas a dar, no lo niegues, porque al final bendición grande será. Por más doloroso que es el inicio, lo que entregamos, lo que nos duele arrancar, Dios lo dará con abundancia. Y por solo esa obediencia que tuvo Abraham de sacrificar a su hijo, Dios estaba mostrando hacer un corazón como él sacrificó al suyo, ¿verdad? Dios entregó a Jesús sacrificando el gran amor que él tenía por Jesús. Ahora él pedía: quiero que tengas este amor, ¿no? Vas a dar tú también a tu hijo, vas a entregar tú a tu hijo. Y Abraham fue muy obediente. Dios le llamó mi amigo Abraham. Y cómo me gusta leer esa parte donde dice mi amigo Abraham, porque Dios no a cualquiera le podrá decir amigo. Tiene muchos hijos. Dios te puede decir: eres mi hijo amado, mi siervo amado, pero decirte amigo va más allá, porque esto es íntimo, esto es leal, esto es intenso. Y Dios decirle amigo a Abraham era porque Abraham ya había besado el alma de Jehová, ya había entrado a donde él quería. Así que este mensaje está hablando de agradecer antes de que recibas tu milagro. Y aun cuando recibas tu milagro, espera también en que Dios pedirá más de ti y buscará las miles de formas en que le agradezcas y le entregues todo de tu vida, como se lo pidió a Abraham. Aquí vemos a Abraham realizando esta práctica de sacrificio, pero este hombre fue sorprendido por Jehová. Entonces ya no tuvo que hacer nada más, se quedó con su hijo. ¿Y qué hubiese pasado si él se niega a entregar a Isaac? ¿Qué hubiera pasado? La historia nunca hubiese sido tan grande y tan bendecida como lo es ahora. Vamos a pasar. Dice la Biblia: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, en oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entonces, en este momento, quiero que piensen en eso que hemos estado pidiendo al Padre. Lo que hemos estado pidiendo al Padre. ¿Hemos dado gracias de alguna forma a Él? En estos últimos días le hemos dicho al Señor: estoy feliz porque estás trabajando, Padre. Estoy enamorada de lo que todavía no veo, pero ya me lo imaginé porque tú me lo contaste al oído, tú me hiciste la promesa. Le hemos dado gracias al Señor. Les cuento que hay muchas formas de agradecerle. Podemos ofrecerle al Padre: ayudaré a mi prójimo, ayudaré mientras tú trabajas por mi milagro, y aunque no viniese ese milagro, yo ayudaré a mi prójimo, y más vendrá ese milagro, vendrá doble para ti, doble, triple, y no dudemos que así va a ser. Estos personajes nos hacen ver que realmente recibieron la promesa, no fueron burlados. Vemos que Dios jamás falla, Él no puede fallar, Él tiene testimonio, Él sí guarda su palabra, Él no quiebra sus promesas. Entonces, hoy los invito a todos a que levantemos un altar en nuestro corazón, en casa, en nuestra familia, a agradecer. No nos detengamos,
con nuestras palabras, cantémosle, adorémosle. Dentro de las anécdotas personales, es que le he dicho a Dios mientras espero en tu promesa. Yo le había dicho al Padre cuando hace un par de años estuve enferma por mucho tiempo, medicada. Yo le dije, Señor, cuando yo te voy a hacer una promesa a ti, tú me vas a sanar, le dije, me vas a sanar, pero y cuando tú me sanes, yo voy a orar específicamente por los que están pasando exactamente lo que me está sucediendo a mí. Entonces le hice tratos a Dios y le cantaba, le adoraba, le creía que iba a llegar el momento en el que yo ya iba a sentir sanidad absoluta, completa, libertad. Entonces llegó el día que se me da la oportunidad, ya luego de haber recibido el milagro, ser sana, de encontrarme a ciertas personas que pasaban lo mismo y yo voy directo a ellos. Me llama mucho la atención ellos, ellas, los que pasan lo que yo había pasado, porque yo le dije, Señor, yo creo que tú me das la unción en ese punto. ¿Para qué me vino a mí esta situación? Ahora yo voy a guerrear contra todo esos puntos en los demás. También van a ser victoriosos. Cuando puedo ir a los hospitales, busco a personas que tengan algún problema en el sistema nervioso, ¿no? Siempre ahí. Me gusta esa área porque sabía que Dios, yo le había hecho una promesa y ahora es que estoy contando todas estas cosas y van quedando grabadas en los videos, pero es testimonio. Todas esas promesas ahora pues las estoy realizando, Señor, voy directo donde están enfermos del sistema nervioso, donde están ahí, en el nombre de Jesús, eres libre, ahí quiero ir. ¿Quién más tiene esos problemas? Hice pactos con Él, pero hay que agradecer antes, hay que hacer alianzas con Dios antes y Él va a trabajar por nosotros. El Señor se va a encargar de tu problema, no tengamos miedo, Él se va a encargar, solo demos gracias. Y hoy pido que todos nos pongamos en pie porque vamos a hacer ese acto de agradecimiento. Hoy vamos a ponernos en adoración a Él. Les damos también bendiciones a los que nos escucharon en esta transmisión. Bendecimos a toda persona, todo usuario que esté en Facebook escuchando este mensaje. Declaramos que Dios traerá esos anhelos de gratitud en su corazón. También bendecimos a los usuarios de YouTube que siempre nos sintonizan. Sabemos que hoy Dios trabajará contigo el tema del agradecimiento.